Viernes 29 de enero del 2021, soy Paloma Barreto y comenzamos rápidamente JN Noticias con nuestros titulares. Con éxito se llevó a cabo la firma del Pacto Ético Electoral del Jurado Nacional de Elecciones. Presidente de la República instó a cumplir pacto ético en campaña electoral. En la entrevista de hoy, todo sobre las funciones de los miembros de mesa. Bien amigos, vamos con el desarrollo de la información. Ayer fue un día especial para el fortalecimiento de nuestro sistema democrático. La firma del Pacto Ético Electoral es un compromiso moral de los partidos políticos y la sociedad civil que ha tenido un impacto positivo en los comicios. Veamos el video que el Jurado Nacional de Elecciones se preparó sobre la historia de esta valiosa institución. El Pacto Ético Electoral es un compromiso de honor suscrito por los representantes, candidatos y candidatas de las organizaciones políticas participantes de las elecciones generales 2021 y por las instituciones adherentes, cuya finalidad es generar consensos políticos y pautas de comportamientos éticos. Promover el respeto recíproco, la transparencia y los valores democráticos de las organizaciones políticas, convirtiéndose en un compromiso con la sociedad para el fortalecimiento ético del proceso electoral. Asimismo, busca fomentar el voto informado de la ciudadanía. El Pacto Ético es una iniciativa del Jurado Nacional de Elecciones, que surgió con el propósito de que las organizaciones políticas lleven a cabo sus campañas electorales de manera alturada y así resalten las propuestas de los candidatos y candidatas. El 28 de abril del 2005, las agrupaciones políticas suscribieron el primer Pacto Ético Electoral en el país, el cual se aplicaría en las elecciones generales del 2006. Uno de los compromisos que asumían las organizaciones políticas mediante esta suscripción se refería a las hojas de vida de todos los candidatos, puesto que hasta entonces no lo exigía la ley. La trascendencia de esta propuesta propició que en noviembre del 2005 el Congreso la convierta en ley. En adelante, todo aquel que postulara debía obligatoriamente presentar su hoja de vida. 2006. Este año, otro de los compromisos del Pacto Ético Electoral se convierte en ley. Así, se hace obligatorio que las organizaciones políticas que participen en un proceso electoral presenten planes de gobierno. En el 2010, para el pacto que se suscribió con miras a las elecciones regionales y municipales de ese año, se incluyeron nuevos compromisos. Entre estos se encontraban la realización de los debates electorales y la presentación de la declaración de bienes y rentas de los candidatos. El 19 de mayo del 2015 aparece la Ley 30326, que modifica la Ley de Partidos Políticos y establece que los candidatos consignen de manera obligatoria en su hoja de vida su declaración de bienes y rentas. Una vez más, un compromiso del Pacto Ético Electoral se convirtió en ley. Actualmente, la suscripción de este pacto se ha institucionalizado y en cada proceso es infaltable. Así, se firma para las elecciones regionales y municipales, elecciones generales, procesos de revocatoria y elecciones municipales complementarias. Para las elecciones generales 2021, entre los acuerdos a suscribir entre las organizaciones políticas, se encuentra priorizar en las campañas el uso de plataformas virtuales y mecanismos alternos no presenciales, cumpliendo estrictamente las normas sanitarias establecidas por la autoridad competente para la prevención de la COVID-19. Asimismo, se incluye por primera vez como compromiso en un pacto ético electoral el uso responsable de las redes sociales por parte de los partidos. Para ello, se han aprobado unos lineamientos de conducta, según los cuales deben evitarse el uso de bots,
trolls o cuentas falsas para difundir propaganda electoral, entre otros aspectos. El Pacto Ético Electoral es un compromiso de honor con la democracia y con el Perú. En ceremonia virtual, representantes de partidos políticos y de instituciones de la sociedad civil firmaron el Pacto Ético Electoral. Veamos los detalles en la siguiente nota. De manera remota, un total de 17 organizaciones políticas y 19 instituciones de la sociedad civil firmaron el Pacto Ético Electoral en el marco de las elecciones generales 2021. Dicho acuerdo está compuesto de un total de 13 compromisos. Los representantes de las 36 entidades suscribieron un conjunto de buenas prácticas, las cuales buscan establecer principios y compromisos básicos que guíen el comportamiento de los actores políticos. Los partidos que firmaron el pacto ético fueron Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Partido Integración Social, Democracia Directa, el Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad y el Frente Popular Agrícola FIA del Perú, FREPAP. Asimismo, suscribieron el documento ético las organizaciones Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Partido Democrático Somos Perú, Partido Morado, Partido Nacionalista Peruano y Partido Político Contigo. Además se sumaron el Partido Popular Cristiano PPC, Perú Patria Segura, Podemos Perú, Renacimiento Unido Nacional y Victoria Nacional. En la reunión virtual, los partidos políticos se comprometieron, entre otras cosas, a realizar una campaña electoral que se ajuste a las normas sanitarias previstas ante la pandemia por la COVID-19. A la firma asistieron los miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, encabezados por el presidente de la institución, Jorge Luis Salas Arenas. También estuvo presente el jefe de Estado, Francisco Sagasti. Asimismo, un total de 18 entidades de la sociedad civil suscribieron el Pacto Ético Electoral, el cual vela por las buenas prácticas en el marco del proceso electoral que se encuentra en marcha. Luego de que los candidatos a la presidencia, vicepresidencias y Congreso de la República, así como sus personeros legales, firmaran el Pacto Ético Electoral, 18 instituciones de la sociedad civil se sumaron a este acuerdo con el objetivo de consolidar los compromisos éticos con los que se desarrollarán las elecciones generales 2021. Se trata de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, la Asociación Civil Transparencia, el Centro de la Cultura Indígena del Perú, Chirapac, y el Centro de la Mujer Peruana, Flora Tristán. En representación del Centro de Culturas Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú, Chirapac, me adhiero al Pacto Ético Electoral. Me adhiero al Pacto Ético Electoral del Jurado Nacional de Elecciones. Nos adherimos al Pacto Ético Electoral, asegurando neutralidad y pluralismo democrático al servicio de todas las organizaciones políticas participantes y de la ciudadanía sin discriminación alguna. También suscribieron el acuerdo el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, el Consorcio de Investigación Económica y Social, el Grupo para la Participación Política Indígena, el Instituto Nacional de Radio y Televisión y la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. Asimismo estuvieron presentes y suscribieron el pacto Idea Internacional, el Movimiento Manuela Ramos, la ONG Presente, la Red Peruana de Jóvenes Afrodescendientes, SODIS, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión y el Consejo de la Prensa Peruana. Y en mi calidad de coordinador del equipo técnico del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, me adhiero al Pacto Ético Electoral. Yo, Pilar Tello Rosas, en representación del Instituto para la Democracia y Asistencia Electoral Idea Internacional, me adhiero y nos adherimos al Pacto Ético Electoral del Jurado Nacional de Elecciones para las elecciones generales del 2021. Marco Antonio Ramírez, presidente de Ashanti Perú, la Red Peruana de Jóvenes Afrodescendientes, me adhiero al Pacto Ético Electoral del Jurado Nacional de Elecciones para las elecciones generales 2021. Cada organización, a través de su representante, realizó en vivo la suscripción del Pacto Ético Electoral en el marco de las votaciones que se celebrarán el próximo 11 de abril. Es importante mencionar que este compromiso deberá ser valorado principalmente por la ciudadanía, que asistirá a las urnas para elegir a nuestros nuevos representantes.
Y el presidente Francisco Sagasti indicó que el pacto ético electoral firmado por las organizaciones políticas debe ser respetado en el marco de esta campaña electoral con miras a los comicios del 11 de abril. La ceremonia de firma del Pacto Ético Electoral contó con la participación del presidente Francisco Sagasti, quien mostró confianza en que este evento reafirme los compromisos de las organizaciones políticas con los ciudadanos de cara a las elecciones del 11 de abril. Yo me siento optimista por la convergencia de la mayoría de las fuerzas políticas nacionales por reafirmar con este pacto ético electoral los compromisos mínimos para asegurar una campaña electoral limpia, tranquila, durante las próximas elecciones generales. El presidente Sagasti señaló que se debe garantizar una campaña electoral limpia y tranquila y que además contará con la observación de la OEA, indicando a los participantes que este pacto ético electoral no debe olvidarse de los que suscriben en esta fecha tan trascendental. Este pacto no sea simplemente un papel o un documento que se firma o que se olvida, sino un documento vivo, un documento que se incorpore en los principios fundamentales de cada organización política. Que su firma en este pacto signifique el compromiso de cumplir con las normas éticas a cabalidad en todo momento del proceso electoral. Asimismo, pidió a los candidatos que desarrollen sus campañas electorales respetando las nuevas normas establecidas para evitar la propagación de la pandemia, poniendo como ejemplo el uso de las plataformas virtuales. De la misma forma, informó que se respetan las fechas ya determinadas del cronograma electoral. El gobierno, en coordinación con los entes electorales competentes y con el auxilio de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, aseguran que las jornadas electorales se desarrollarán en las fechas previstas y bajo estrictos protocolos de seguridad que garanticen la integridad y la salud de los miembros de mesas y de todos los electores a nivel nacional y en el extranjero. Los candidatos y candidatas a la presidencia, al Congreso, a la República y al Parlamento andino, así como todos quienes ocupamos un puesto en la función pública, daremos el ejemplo. Antes de terminar su intervención en el evento virtual organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, sostuvo que en los próximos días se iniciará la vacunación contra la COVID-19 y se dirigió a los presentes pidiendo que quien gane las elecciones en abril continúe con dicho proceso de vacunación. Bien amigos, ahora les contamos que la Oficina Nacional de Procesos Electorales viene realizando el sorteo de los miembros de mesa que participarán en las elecciones generales del 11 de abril. Este evento, que se viene desarrollando en las 94 oficinas descentralizadas de procesos electorales de la OMPE, se elegirá a los 3 titulares y 3 suplentes de cada mesa de sufragio a instalarse el próximo 11 de abril. Cabe recordar que para estos comicios se instalarán un total de 86.488 mesas de sufragio en 12.846 locales de votación. Bien, tenemos una entrevista, vamos a hablar sobre los miembros de mesa, funciones y medidas de protección frente a la COVID-19. Nos encontramos con Pilar Villo, ella es gerente de Información y Educación Electoral de la OMPE. Para nosotros es un gusto saludarla aquí en JN Noticias. Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, ¿cómo están? Bien, si podemos hablar en un primer momento de las funciones que van a cumplir los miembros de mesa este 11 de abril. Claro, bueno, los miembros de mesa tienen un rol fundamental. Recordemos que ese día de ellos son autoridades electorales y los que van a ser sorteados este viernes 29 de enero tienen que capacitarse para poder saber cómo van a conducir la mesa de votación, tanto en la instalación, el sufragio y sobre todo en el escrutinio. Bien, ¿cómo se realiza? ¿Cuándo se realizará esta capacitación? Luego de la publicación definitiva de la relación de miembros de mesa, que es el 15 de febrero, la OMPE va a iniciar una capacitación intensiva a los miembros de mesa a nivel nacional y también para los miembros de mesa en el extranjero. Recordemos que casi 1 millón de peruanos votan en el extranjero y también se hacen el sorteo de miembros de mesa.
¿Cuántos miembros de mesa tendremos en estas elecciones? A ver, los miembros de mesa que se van a sortear son casi 500,000, pero los que asumen la mesa es 250,000, ¿sí? Porque recuerda que por mesa se eligen a 6, 3 titulares y 3 suplentes, pero asumen la mesa solamente 3. En esa línea, ¿cuántas mesas de sufragio se pretenden instalar en las elecciones? Las mesas de sufragio a nivel nacional son 83,048 mesas. En los más de 12,000 locales de votación que se van a tener a nivel nacional. Sí, así es, 12,849 locales de votación. Gerenta, ¿cuáles son las medidas de seguridad sanitaria frente a la COVID-19 que se van a aplicar el 11 de abril? ¿Para los miembros de mesa? Así es, gerenta. Sí, bien. Para empezar, a todos los miembros de mesa se les va a entregar un equipo de seguridad personal que va a consistir en una mascarilla, una careta, alcohol en gel para la mesa de sufragio, pero lo más importante es que los miembros de mesa tienen que mantener entre ellos, recuerda que son 3, la distancia de 1,5 metros como mínimo. Y además va a haber una sola mesa de sufragio por aula. Antes, recuerdan, en otras elecciones, en un contexto no pandémico, había solamente 2 mesas, a veces 3. Ahora solamente una. Y en el aula de al lado va a estar vacía. Recién la subsiguiente es que se implementa y se instala la siguiente mesa. Recordemos que ahora en cada local de votación se ha reducido el aforo casi un 70%, por lo tanto son menos mesas y menos electores y por lo tanto menos miembros de mesa por cada local de votación. Así es, gerente. Ahora, respecto a los lapiceros, ¿cada elector debe llevar su propio lapicero o se le va a proporcionar uno ahí? La OMP está recomendando, es mejor que cada elector lleve su propio lapicero. De preferencia de color azul, pero también podría ser otro color. Esto, en las mesas habrá lapiceros, pero no muchos, porque la idea es que entre el elector y el miembro de mesa haya el menor contacto posible. Claro. Bien, al momento que el elector llega a la mesa de sufragio, ¿cuántos metros de distancia debe guardar? También se va a mantener la distancia de 1,5 metros, donde el elector va a tener que, en una bandeja que va a haber en la mesa de sufragio, colocar su DNI y va a recibir del miembro de mesa la cédula. Por eso lo ideal es que lleve su propio lapicero el elector, se dirija a la cabina de votación, emita su voto, regresa, lo pone en el ánfora y recibe el DNI con el holograma pegado. Bien, gerenta, ahora, respecto a las capacitaciones, volvemos, ¿cuándo se van a realizar estas y se van a realizar de manera virtual? ¿Cómo se les va a hacer la entrega de las credenciales? La prioridad es la virtualidad, ¿no? Sí. En nuestra página web van a estar todos los materiales para actores electorales, incluidos los miembros de mesa, a disposición, pero también vamos a tener en nuestra plataforma virtual de educación OMP Educa, cursos virtuales para miembros de mesa, personeros y electores. Sí, dependiendo de la situación, cómo vaya avanzando, también se han programado algunas capacitaciones presenciales, pero en principio vamos a iniciar, como todos sabemos, dada la situación, con capacitaciones virtuales, ¿no? Bien, listo. Gerenta, yo para finalizar con la entrevista, por favor, usted diríjase al público, a los electores, a que estén atentos a la página de la OMP para enterarse si finalmente son miembros de mesa o no. Así es. A través de nuestro portal web www.ompe.gov.pe, a partir del día 29 de enero van a poder saber si son miembros de mesa o no. Entonces es muy importante que ingresen, digiten su DNI, sigan los pasos para saber si han sido elegidos miembros de mesa, obtengan su credencial y se capaciten. Contamos con todos. Listo. Además, en ese portal que indica la gerenta también encuentran cuáles son los protocolos de seguridad sanitario para cada actor electoral, ¿verdad? Así es, sí. Está toda la información. Listo. Bien, gerenta, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Un gusto conversar con usted. Gracias, un saludo. Hasta luego. Bien, amigos, vamos a hacer una brevísima pausa. Volvemos. Estamos de vuelta, vamos con más información. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas, señaló que la democracia enfrenta permanentes desafíos en medio de la emergencia sanitaria. Pese a ello, garantizó el desarrollo de las elecciones generales.
La democracia enfrenta permanentes desafíos. Fueron las palabras del presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, al iniciar su discurso en la suscripción del Pacto Ético Electoral. En ceremonia virtual, Salas Arenas se dirigió a los 17 partidos políticos firmantes y expresó el compromiso del ente electoral por llevar adelante los comicios 2021, pese a la compleja situación de pandemia. La democracia, como la conocemos, se enfrenta a permanentes desafíos. Y aun cuando no es solo un conjunto de instituciones, no cabe duda que las instituciones son las que permiten precisamente materializar los valores democráticos y por ello tenemos el compromiso de garantizar que las elecciones se lleven a cabo con transparencia, con igualdad, con seguridad jurídica y con corrección. El presidente del organismo electoral recordó que desde el año 2005 se promueve el pacto ético electoral entre los partidos, donde la ética es la regla general. La ciudadanía y la sociedad civil en su conjunto esperan y reclaman que los partidos políticos prioricen la exposición de propuestas y planes de gobierno que al mismo tiempo permitan contar con los insumos suficientes para votar con información cabal y mayor discernimiento. Por último, se refirió a las nuevas medidas tomadas por el gobierno del presidente Francisco Sagasti en el marco de la segunda ola de contagios de coronavirus y destacó la necesidad de que los partidos políticos las cumplan. Las organizaciones políticas deben evaluar su importancia para observar un comportamiento responsable en medio de esta situación tan compleja que todos estamos viviendo. Y me permito agradecer y felicitar las decisiones autorregulativas que ya han sido observadas. Con la firma del Pacto Ético Electoral, los partidos se comprometen a desarrollar una campaña electoral basada en el respeto, la transparencia y los valores democráticos. TV Perú y JNE-TV transmitieron con éxito la suscripción del Pacto Ético Electoral, actividad que fue interpretada al lenguaje de señas en directo. Gracias al trabajo conjunto del Canal del Estado TV Perú y del Canal Institucional del Jurado Nacional de Elecciones JNE-TV, se logró la transmisión de la suscripción del Pacto Ético Electoral de las organizaciones políticas participantes de las elecciones generales 2021. Dicho acto contó con la participación del presidente de la República, Francisco Sagasti, los miembros del Pleno del JNE, integrantes del Tribunal de Honor, titulares de la OMPE y RENIEC, entre otras personalidades. La transmisión de la firma de este compromiso de honor fue interpretada al lenguaje de señas en directo por Moisés Piscoya, quien resaltó la importancia de que los mensajes y actividades sean inclusivos. Es importante y muy relevante que la información sea accesible para que los sordos tengan su propia opinión y puedan tener un voto informado, ¿no? Mucho tiempo atrás, la comunidad sorda esperaba que la interpretación sea horas después o al día siguiente, ¿no? Y ellos tienen derecho a tener la información en tiempo real. Así que es importante ahora en esta coyuntura electoral que ellos puedan informarse a través de su lengua, ¿no? La lengua de señas. De esta manera, la suscripción del Pacto Ético llegó al hogar de todos los peruanos a través de la señal de TV Perú, JNE-TV, redes sociales y canales regionales aliados al ente electoral. Por su parte, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales destacó la firma del Pacto Ético Electoral que se firmó para las elecciones generales 2021. Piero Corbeto, jefe de la OMPE, reconoció la labor del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, y los miembros del Pleno en la firma del Pacto Ético Electoral. Corbeto indicó que este acuerdo será fundamental para el cumplimiento de un comportamiento ético entre las organizaciones políticas y los candidatos. Por otro lado, la OMPE informó que las elecciones generales 2021 se realizarán en 12.846 locales de votación, de manera que la desconcentración de los electores garantizará el distanciamiento social. El objetivo de este número de locales es prever los potenciales contagios de la COVID-19 el día de las elecciones. El jefe de la OMPE anunció además que ya se inició un proceso de sensibilización en las redes sociales a fin de promover el voto, el rol de los miembros de mesa y los 7 protocolos sanitarios.
Asimismo, la OMPE indicó que es muy poco probable que la fecha de elecciones cambie por la segunda ola del coronavirus, dado que el proceso electoral está muy avanzado. Además, adelantó que en los próximos días estarán informando a los electores dónde será su local de votación. Ante las nuevas medidas impuestas por el Gobierno de la República por la segunda ola del nuevo coronavirus, Pilar Villo, gerente de Investigación y Educación Electoral de la OMPE, indicó que la fecha de las elecciones no cambiará y se realizarán el próximo 11 de abril. Bueno, hasta la fecha nosotros estamos trabajando para el 11 de abril. El cronograma electoral continúa tal cual, no hay ningún cambio hasta el momento, ¿no? Continuamos con el desarrollo normal del cronograma electoral. Asimismo, la funcionaria resaltó a la ciudadanía que la Organización Nacional de Procesos Electorales cuenta con 7 protocolos establecidos para el día de la jornada electoral y también para el escrutinio de votos luego del sufragio. Son 7 protocolos para los actores que ese día, el 11 de abril, van a confluir, van a estar presentes en los locales de votación. Para empezar, hay un protocolo para los electores, otro para la mesa de sufragio, para los miembros de mesa, que dicho sea de paso, el sorteo de miembros de mesa es este viernes, para los personeros de las organizaciones políticas, también para los periodistas como ustedes y para el personal de la OMPE, ¿no? Y observadores electorales. Y un protocolo que es específico para el recinto electoral y espacios abiertos, que nos dice cómo vamos a implementar los locales de votación debido a la pandemia. De igual forma, recordó que la OMPE también puso a disposición de los electores el aplicativo Elige tu local de votación, donde más de 3 millones de peruanos se registraron y escogieron su local más cercano para sufragar. Nosotros en estos días lo que vamos a hacer es responderle a todas las personas que utilizaron ese aplicativo para indicarles cuál es su local de votación, y al resto que no, la OMPE va a implementar en la página web el icono de Conoce tu local de votación para que todos podamos saber dónde vamos a votar. Por otro lado, el secretario de la Asociación Transparencia, Iván Lanegra, sostuvo que es importante que las actividades de campaña de los partidos políticos no se realicen en las regiones con nivel de alerta extrema y muy alta. Luego de los nuevos anuncios del Ejecutivo para prevenir el aumento de contagios de la COVID-19 en el país, la Asociación Civil Transparencia, a través del secretario general Iván Lanegra, señaló la importancia que las organizaciones políticas deben evitar realizar campañas proselitistas presenciales y más aún en las regiones de alerta extrema. La campaña electoral ya comenzó con miras al 11 de abril. Ante ello, Lanegra opina que las actividades presenciales en regiones que se encuentran con mayor índice de contagio, como Lima y Callao, 1. No deberían realizarse, ya que implica el contacto físico y no se guardarían las precauciones. 2. En las zonas calificadas como de nivel moderado se podrían dar los actos de campaña, pero con poca afluencia y en lugares abiertos, nunca en lugares cerrados, pero siempre manteniendo el distanciamiento y usando mascarillas. De la misma forma, saludó que el Jurado Nacional de Elecciones dé cumplimiento estricto al cronograma electoral con miras a las elecciones generales próximas, poniendo de ejemplo a países como Chile y Ecuador, que celebrarán consultas populares pese a la pandemia y a la segunda ola. Finalizó señalando que el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral estará atento al cumplimiento de los compromisos suscritos por las organizaciones políticas, en aras de celebrar unos comicios seguros y democráticos. Ahora es momento de ver las 5 noticias oficiales más importantes del día, elaboradas por la Agencia de Noticias Andina. Bienvenidos, desde la Agencia de Noticias Andina, estas son las 5 noticias del día. Hoy se realizará el sorteo de los miembros de mesa para las elecciones del 11 de abril. Serán sorteados 3 titulares y 3 suplentes por cada mesa de votación. La lista respectiva de miembros de mesa se publicará el 15 de febrero. El gobierno garantizó los servicios de limpieza y recojo de residuos sólidos y reciclaje en diversas regiones del país durante la vigencia de la emergencia sanitaria, según lo informó el Ministerio del Ambiente. Las municipalidades, las asociaciones de recicladores y las empresas operadores de residuos sólidos deben continuar desarrollando sus labores, cumpliendo los protocolos sanitarios
y gestionando las autorizaciones de desplazamiento respectivas. Las lluvias de moderada a fuerte intensidad que se registran en la selva, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento superiores a los 35 km por hora, se extenderán el sábado 30 y domingo 31 de enero, según informó el Senami. Se espera además niebla o neblina en las primeras horas de la mañana. Los departamentos con alerta son Amazonas, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Junín y Loreto. Atención, porque los clubes zonales y parques metropolitanos de Lima abrirán sus puertas durante la cuarentena que regirá el 31 de enero al 14 de febrero, a fin que el público pueda salir a caminar y disfrutar durante 1 hora, tal como lo ha dispuesto el gobierno. Servir contemplará el dictado de curso gratuito relacionado a la gestión y liderazgo de equipos que realizan trabajo remoto y de alta especialización para los servidores públicos, que deben compensar horas. La formación tendrá 2 ejes de trabajo: educación para el trabajo remoto y capacitación inteligente y estructurada según sean las necesidades de cada entidad pública. Los cursos inician en febrero. El desarrollo de estas y otras noticias las pueden encontrar en todas nuestras plataformas digitales y no se olviden de visitar andina.p. Bien, amigos, es momento de una entrevista. Vamos a hablar sobre la situación de la COVID-19 en el Perú, un diagnóstico e impacto de la cuarentena en el panorama de salud. Nos encontramos ya con el doctor Raúl Urquizo. Él es exdecano del Colegio Médico de Lima y actualmente desempeña labores como asesor del Colegio Médico del Perú. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a JN Noticias. Muy buenos días. Bueno, han tenido que tomar esta medida el gobierno un poco tardía, pero oportuna, porque la tasa de enfermos aumentó significativamente y sobre todo la cantidad de fallecidos. Esto debido a la falsa creencia de que los jóvenes no se enferman o que ya me dio, no me va a volver a repetir, y entonces se ha estado violando las reglas que se ha estado señalando con anterioridad por el Colegio Médico, como es usar la mascarilla correctamente, el lavado de manos, distanciamiento social y evitar tener reuniones de forma innecesaria en ambientes totalmente pequeños y no ventilados. Y estas son las consecuencias de Navidad, Año Nuevo, en la cual vemos con mucha tristeza la cantidad de fallecidos y sobre todo que no hay camas para los pacientes graves, ¿no? Esta enfermedad, en esta segunda ola, tiene la característica de que en corto tiempo se agrava a los pacientes y no solamente a las personas de edad, sino también los jóvenes. Aumentó el 59% de los jóvenes que en la primera ola no se veía, ¿no? Y esto nos preocupa, que probablemente no solamente a los jóvenes, sino también a los niños. Y eso por la falsa creencia, repito, de que no les va a dar COVID, ¿no? Sí. Y estamos viendo mucha tristeza en las familias, ¿no? Son ideas que ya tenemos que eliminar completamente de nuestra cabeza, porque al igual que las personas mayores, los jóvenes y los niños también están expuestos a esta enfermedad. Bien, ahora, ¿qué es lo que debemos hacer como peruanos, como ciudadanos individualmente para que esta cuarentena sea exitosa y que más adelante podamos volver a retomar nuestras actividades normalmente, doctor? Lo primero que hay que estar pendiente a la llegada de las vacunas, ¿no? Evidentemente que las primeras personas que van a recibir son todos los trabajadores de salud, porque son los que están en la primera línea que llamamos. Los policías, los bomberos, o sea, todos ellos van a recibir la vacuna. Pero eso significa que el hecho que se reciba vacuna va a tener que seguir usando la mascarilla, distanciamiento social, el lavado de manos, ¿no? Cuando nosotros hablamos, ¿no? Estamos cerca, en menos de 1,5 metros, 2 metros, eliminamos unas gotas muy pequeñitas, ¿no? Y esas gotitas, cuando estén en ambiente cerrado, uno lo absorbe, entonces pasa los días, y en este caso ya son menos días, entonces enferma, ¿no? Entonces, lo que recomendamos es seguir lo mismo, ¿no? No confiarse que no se va a enfermar, o segundo, si hay alguien sospechoso, inmediatamente debe acudir al establecimiento de salud o llamar a su médico para que tenga la cuarentena en la casa
controlarlo con un oxímetro de pulso, la saturación. Si la saturación está menor del 95%, ya es un riesgo importante, ¿no? Entonces, por esa razón, cuanto más temprano haya la consulta al médico, probablemente las complicaciones van a ser mucho menores. Lamentablemente, mucha gente no quiere ir a los hospitales porque piensa que se va a agravar. Cuando deciden ir al hospital es demasiado tarde, ¿no? Y recuerden que ahorita ya no tenemos camas UCI en Lima, ¿no? Y eso es un problema bastante serio y es por esa razón que se están muriendo muchas personas. Tenemos que evitar esa situación, doctor. Bien, ahora que usted menciona el tema de las vacunas, la llegada de las vacunas en los próximos días, como han anunciado el Ejecutivo Nacional a fines de enero o los primeros días de febrero, ¿podría ayudar, digamos, a disminuir esta segunda ola que estamos viviendo actualmente en el país? Ya, primeramente que tenemos que tener el concepto bien claro que las vacunas salvan vidas. Todas las vacunas sin excepción. Recuerde que antiguamente cuando los niños no eran vacunados se morían por sarampión, por tétanos, viruela, ¿no? Y esto nos ha ayudado que las vacunas han hecho desaparecer estas enfermedades. Por ejemplo, sarampión ha aparecido hace un par de años, después de 20 años. Y justamente fue la fiesta de la Candelaria en febrero, que se infectaron y eran del Callao, 38 personas, y el Ministerio de Salud los cercó y vacunó a toda la población del Callao y en los colegios, ¿no? Entonces eso nos vio de que no podemos bajar la guardia. Ahora que se ha bajado la tasa de inmunizaciones, ha comenzado a aparecer, recuerde que hace unos meses una niña de la selva falleció por difteria. Y difteria hace muchísimos años que no veíamos, ¿no? ¿Por qué? Porque no se vacunó. Polio, el último caso ha sido en América Latina, ha sido en el Perú, en Pichinaque, 1991. Rubiola congénita, o sea, cuando la mamá está gestando, le da rubiola, sus hijitos nacían con malformaciones del corazón, del cerebro, y se morían. Desde el año 2004 ya no hay estas enfermedades. ¿Por qué les digo esto? Porque las vacunas no protegen el 100%, eso tenemos claro. Por eso se pone el refuerzo, ¿no? Recuerden que la influenza, por ejemplo, es una enfermedad que antes del coronavirus mataba más. Hay 4 virus que están circulando todos los años, ¿no? El resfrío, la gripe, influenza y coronavirus. De esos 4, hay 2 que matan por las complicaciones. Influenza. Recuerden que hace unos años tuvimos la epidemia del H1N1 y gracias a la vacuna disminuyó la mortalidad significativamente. ¿Pero por qué hay que vacunarse cada año? Porque cada año este virus va cambiando su estructura. Si usted se vacuna en el Perú y se va a Estados Unidos, siendo la misma influenza, no lo va a proteger porque hay una variedad, una variación de su composición. Si se vacuna en Estados Unidos, viene a la América Latina, tampoco lo protege. ¿Y por qué se tiene que vacunar todos los años? Porque la vacuna cambia su estructura. Solamente los niños menores de 1 año hay que vacunar la primera vez 2 veces, ¿no? Y de ahí cada año hay que vacunarse en el mes de abril que llega la vacuna. En el coronavirus, como repito, es otro virus. No sabemos exactamente cuánto tiempo va a proteger. Hay alguna vacuna que dice que va a proteger 2 años, otros 6 meses, otros 1 año, y realmente no lo sabemos hasta el momento que se aplique la vacuna. Pero la vacuna sí va a proteger. No hay ninguna vacuna que sea 100%, por cierto, eso en primer lugar. En segundo lugar, las vacunas, casi todas las vacunas sin excepción, en algunos pacientes hacen ciertos efectos secundarios, como dolor o fiebre. Pero es preferible pasar eso a que uno fallezca al no ponerse la vacuna. Y no son malestares tan graves ni consecuencias graves, son leves. No. Ajá. Leves y mínimas. Y a algunos no les pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces, y la diferencia de estas vacunas, por ejemplo, se dice, pero solamente el 71%, dice. Oigan, pero ese 71% o 79%, ese 79% puede ser usted que esté en ese grupo que puede protegerse. Es por esa razón que probablemente que el 20% que no lo va a proteger va a tener que volverse a vacunar en corto tiempo.
Es por esa razón que hay que estar permanentemente vacunándose de acuerdo a un calendario. Como esta es una enfermedad totalmente nueva, ahorita no tenemos una medicina que cure. Claro. Porque es virus, ¿no? Mire, los países de Europa, a pesar de que se está vacunando, siguen muriendo. ¿Por qué? Porque poco a poco se va a conocer cuál es el tiempo que va a proteger. Supongamos que protege 6 meses. Cada 6 meses tendremos que vacunar hasta que desaparezca totalmente el virus. Como así desapareció la poliomielitis, el tétanos, la tos convulsiva, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos la gran suerte en el país que tenemos 17 vacunas que protegen más de 26 enfermedades. Es por eso que hoy en día, por ejemplo, hay pediatras, yo soy pediatra, ¿no? Yo he visto niños hace 40 años atrás que se morían por complicación del sarampión. Hoy en día hay pediatras que nunca han visto un caso de sarampión gracias a la vacuna. Claro que eso sí. es importante. Es un trabajo de prevención que se realiza. Protegen. Así es, doctor. Y nosotros estamos muy agradecidos con usted porque nos está explicando y nos da a conocer esos antecedentes que tienen que servir a las personas para que entiendan que no hay ningún motivo para rechazar una vacuna, que las vacunas, como usted mismo ha mencionado, salvan vidas y que es importante que en este momento, en esta temporada, en esta pandemia, nosotros también tomemos conciencia de esto y estemos dispuestos a vacunarnos cuando llegue su momento, cuando sea la oportunidad. Mientras tanto, hasta que no lleguen las vacunas, doctor, tenemos que cuidarnos, tenemos que prevenir y es por esa razón que el Ejecutivo ha dado medidas como la cuarentena que se va a aplicar desde este domingo. Doctor, en ese sentido, nos gustaría que usted nos dé algunas recomendaciones ya para finalizar con la entrevista, por favor, como sobre los cuidados que tenemos que tener en casa. Claro, si nosotros no nos cuidamos, no vamos a proteger a nuestra familia. Así es. Segundo, eduquemos, perdamos los miedos. En las redes ahí hablan las cosas de las cosas más locas. La desinformación. Sí. Las vacunas históricamente siempre han protegido. Y si nosotros vamos a tener la suerte que las vacunas sean gratuitas para todo el mundo, pues vacunémonos. Solo así vamos a salvar nuestra vida, la vida de nuestra familia y de toda la sociedad. La responsabilidad es de nosotros, no solamente del Estado. Entonces, en ese sentido, usar mascarilla correctamente, distanciamiento social, el lavado de manos y tener las casas, las ventanas abiertas, las puertas abiertas. Y cuando uno regresa de la calle, inmediatamente cambiarse la ropa, si es posible bañarse, y el lavado de manos. Y si en la casa hay alguien que está con tos, no sabemos si es coronavirus, me refiero a usar mascarilla dentro de la casa para evitar contagiar a nuestros padres, a nuestros abuelos, porque son los más susceptibles. Y pues sería lamentable, por esos descuidos, estar con tristeza de que fallezcan nuestros familiares y eso es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Las vacunas protegen y el distanciamiento social, la mascarilla y el lavado de manos, que es lo más importante en este momento. Así es, doctor. Entonces, la mejor forma de expresar nuestro amor, nuestro cariño por nuestros seres queridos es cuidándonos para cuidarlos a ellos y ese es el mensaje que tiene que llegar a cada uno de los hogares de los peruanos. Nosotros estamos muy agradecidos con usted por acompañarnos aquí en JN Noticias. Será hasta una próxima oportunidad. Estamos de vuelta en JN Noticias. Ahora les contamos que el RENIEC suspende atención al público en regiones con cuarentena obligatoria. Mientras tanto, en los demás departamentos sí habrá atención presencial, pero previa cita. El RENIEC suspenderá su atención al público en todas las agencias y puntos de atención en las regiones de riesgo extremo, donde se ha dispuesto cuarentena obligatoria. Esta medida regirá inicialmente del 31 de enero al 14 de febrero. Las regiones en riesgo extremo en las que se hará efectiva esta medida son Ancash, Pasco, Huánuco, Junín, Huancavelica, Ica, Apurímac, Lima Provincia, Lima Metropolitana y Callao. En tanto, en las otras 16 regiones en las que no se ha determinado cuarentena, el RENIEC ha decidido retomar la atención para trámites del DNI mediante citas desde el 1 de febrero. Esto con la finalidad de evitar aglomeraciones. El organismo indicó que aquellos ciudadanos que hayan realizado un trámite de DNI en las regiones de riesgo extremo podrán recogerlo una vez terminada la cuarentena. Asimismo, las citas programadas para Lima Metropolitana y Callao del periodo entre el 31 de enero y el 14 de febrero serán postergadas.
Su reprogramación se hará una vez levantada la cuarentena. En tanto, la atención los días sábados serán suspendidas en todos los centros del RENIEC. Amigos, es importante recordar que el RENIEC también ofrece de manera virtual sus servicios. En todo caso, no es necesario que nosotros vayamos a las sedes de esta institución para hacer algunos trámites. Visitemos su página web y acudamos a su agencia digital RENIEC. Vamos a contarles por otro lado que el ministro de Transporte y Comunicaciones indicó que en esta cuarentena que inicia el domingo 31 para las regiones de alerta extrema se verificará el aforo del transporte público y los pases laborales de los ciudadanos. Uno de los departamentos que se encuentra con nivel de alerta extrema es Lima, entre otras regiones, y es en aquellas que la cuarentena entrará en vigencia este domingo 31. Ante ello, los buses del transporte público reducirán al 50% su capacidad y los pasajeros solo podrán viajar sentados y con el pase laboral respectivo. El ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González, indicó que estas medidas serán hasta el 14 de febrero y pidió a la ciudadanía que solo usen el transporte público las personas que realicen labores esenciales. Esto para evitar que la pandemia se agrave en esta ciudad y las que también se encuentran en este nivel de alerta. Para Lima y Callao, los taxis autorizados e inscritos ante la Autoridad de Transporte Urbano podrán transportar trabajadores que tengan su pase laboral, ya que las entidades fiscalizadoras ATO y Sutran estarán pendientes del cumplimiento de las disposiciones. Asimismo, efectivos de la PNP, las Fuerzas Armadas y Serenazgo apoyarán en los operativos al transporte público en esta inmovilización obligatoria. Y en San Martín, las autoridades iniciarán procesos penales a las personas que incumplen las normas de bioseguridad por la COVID-19. El informe es de nuestro canal aliado Vía Televisión. Tras una reunión sostenida con el Comando COVID provincial, el subprefecto de la banda de Chilcayo anunció esta mañana la incorporación del representante del Ministerio Público a los operativos para abrir proceso penal contra quienes no respeten las restricciones emitidas por el Ejecutivo. Si bien es cierto, aquí en la banda de Chilcayo los casos no son mayores a lo que ocurre en otros lugares, sin embargo el trabajo preventivo es fundamental. Por eso nosotros el día de hoy hemos visto necesario reunirnos, ¿no?, con la parte operativa, en este caso la Policía Nacional y nuestro Serenado a través de nuestro gerente de Seguridad Ciudadana, el Mayor Rubio, para ir de alguna manera materializando ciertas ideas, ciertos acuerdos, mejorando las estrategias, responsable al poblador bandino, de que asuma su responsabilidad ciudadana, de que ayude a ayudar a construir este pueblo evitando mayores contagios. Habló del tipo de trabajo que realizará el Ministerio Público ante el desinterés de la población por respetar las restricciones. Refirió que la policía interpondrá la papeleta habitual, mientras que el fiscal abrirá proceso penal contra el infractor. Esa gente tiene que entender, tiene que aprender a respetar la distancia, tiene que aprender a respetar las normas sanitarias. ¿Por qué no se ha invitado al Ministerio Público anteriormente? Bueno, yo creo que allí hemos tenido un pequeño error involuntario. Lo bueno es que aquí en la banda de Chilcayo todas las autoridades trabajamos de la mano. Aquí hay una coordinación estrecha y eso hay que destacar. Por su parte, el comisario del distrito lamentó que las autoridades tengan que llegar a estos extremos para que la población entienda que está en juego su salud. Recordemos que en la actualidad ya no tenemos camas UCI acá en el hospital de la banda de Chilcayo, entonces eso debería llamarnos a la reflexión a cada uno de nosotros para poder dar cumplimiento a estas medidas restrictivas que el Supremo Gobierno dictamina. Al cierre de este informe se conoció que la dureza de los operativos iniciará en la brevedad posible, ya que el número de infectados en la región va en aumento. Ahora vamos a conectarnos con Huaraz. Ahí nuestro corresponsal Juan Remigio nos cuenta la historia de un artesano que convierte las piedras en obras de arte que recuerdan nuestro fabuloso pasado inca. Veamos. Desde Huaraz para el Canal Nacional del Jurado de Elecciones, informamos. A 5 minutos de la ciudad de Huaraz, en la autopista hacia Lima, se encuentra en el barrio de Rumichuco el taller artesanal de Santiago Palma González, artesano que se dedica al tallado en piedra de monolitos de las diversas culturas preincas, Chavín, Sechín, Recuay, entre otros. Don Santiago ha logrado tallar casi en forma original diversos monolitos que inclusive se han convertido en un atractivo de arte. Parece mentira, señor periodista. Nosotros cuando éramos chiquitos nos gustaba bastante el arte, el deporte.
siempre practicábamos y nuestros vecinos habían traído este trabajo de allá de Chavín, del monumento chavinense. Entonces ellos nos contratan como trabajadores, sus peones. Ahí es donde nosotros aprendemos a tallar estas piedritas. ¿Usted fue peón? Sí, es así, a los 14 años, 12 años. Muy joven. Muy joven, sí. Y ahora ya pues hacemos grandes figuras como... ¿Y qué tiempo se demora hacer una cabeza clava, por ejemplo? Bueno, depende del tamaño, del pedido del cliente. Don Santiago nos cuenta que uno de sus tallados no pudo ser llevado a Chincha por su excesivo peso. Este es el monolito que quisieran llevarse a la provincia de Chincha, pero lamentablemente cuando queríamos cargar el carro, el peso no soportaba, por esa razón lo volvimos acá a su sitio. ¿Cuánto pesa este monolito? Algo de 700 kilos. ¿No fue posible llevarlo a Chincha? No se fue porque fue el peso. Lamentablemente el carrito era muy chico. Pese a la pandemia, Santiago Palva continúa con su trabajo, pues tiene la fe y la esperanza que esta pandemia pasará muy pronto. Desde Huaraz, para el canal del Jurado Nacional de Elecciones, informó Juan Remigio Aranda con las cámaras de Abel Remigio. Amigos, ahora es momento de ver los principales eventos culturales que se avecinan. Para ello, Carolina Díaz nos da algunas recomendaciones en su esperada agenda. Buenos días, Carolina, ¿cómo estás? Buenos días, Paloma, y gracias por el pase. Nosotros terminamos la semana y esta vez quiero contarles a ti también, Paloma, sobre el evento del Festival de Cannes, que en su edición número 74 había anunciado que se iba a realizar de manera presencial entre el 11 y 22 de mayo. Ahora se ha confirmado que se postergará por la pandemia. El Festival de Cannes, como sabemos, es uno de los acontecimientos cinematográficos más importantes del mundo. Se realiza en la ciudad francesa de Cannes y el año pasado tuvo que anular su edición presencial debido también a las restricciones. La fecha de la realización de este festival será ahora entre el 6 y el 17 de julio de este año. Esperemos más novedades sobre este festival tan reconocido a nivel mundial. Bien, ahora les quiero contar que el Perú sigue dando que hablar con el cortometraje El Silencio del Río, que va a ser precandidato a los premios Oscar como mejor cortometraje internacional. Esta cinta trata sobre el viaje de un niño que va por la selva en busca de su identidad. Es el primer corto nacional en ser preseleccionado para la Academia y este 9 de febrero se conocerá si es que logra calificar para ser incluido en esta etapa de 10 postulantes finales. Recordemos además que los premios de la Academia se celebrarán este 25 de febrero, aún sin cambios en la fecha. De todas maneras, nosotros estaremos informando. Recuerden también que hay que respetar las disposiciones impuestas en esta pandemia por el gobierno y tratar además de disfrutar de las distintas propuestas que le estamos brindando desde aquí, tanto electoral como cultural, para que disfruten desde sus casas de manera virtual, Paloma. Carolina, muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición. Nos reencontramos el día lunes seguramente. Ahora tenemos nuestro segmento El Libro Recomendado. Adelante. Hola, soy Joel Calero, director de la película La Última Tarde. Les quiero recomendar ahora la lectura de la novela Cuando ya no importe de Juan Carlos Onetti. Onetti, el escritor uruguayo del boom latinoamericano, es junto con Borges probablemente uno de los escritores que más ha trabajado el lenguaje, el español nuestro. Onetti se caracteriza por una prosa envolvente, una prosa compleja, una prosa llena de incisos con los que Onetti construye, repito, una forma de narrar envolvente, compleja, pero no se amilanen con esta complejidad de Onetti, porque toda esa complejidad y el esfuerzo que pongan para leer Cuando ya no importe de este escritor uruguayo va a ser recompensada con una lectura, una experiencia estética fascinante.
Amigos, llegamos al final del programa y la semana. No deje de sintonizarnos en los canales 44 y 516 de Movistar, las redes del Jurado Nacional de Elecciones y los canales aliados del ente electoral. Ahora nosotros los dejamos con imágenes de la Reserva Natural del Mano. Conmigo será hasta la próxima semana. Permiso.